en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, y vamos a estar leyendo, hermano, los versículos del 31 al 38, para que nos ayude también en la introducción, pero nuestro versículo clave está en el versículo número 32. Y dice así la palabra de Dios: la verdad os hará libres. Amén. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te bendecimos y te adoramos, porque tú eres bueno, hacedor de maravillas. Tú eres grande y lleno de misericordia. Gracias, Señor, porque esta palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Señor, te rogamos humildemente que tú bendigas a toda aquella persona que escuche esta palabra, y que esta palabra se haga viva y eficaz en los corazones de todos aquellos que la escucharan hoy o después. Te damos gracias, Señor, porque todas las cosas que ocurren en nuestra vida ocurren porque tú lo permites, Señor, porque tú nos amas con amor eterno y nos prolongas tu misericordia. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos. Tú conoces, Señor, los corazones, las vidas. Si alguno está preocupado por algo, Señor, dale solución. Si hay algún enfermo, sánalo. Si hay algún debilitado, fortalécelo. Señor, si hay personas con necesidades físicas, económicas, suple las necesidades, Señor, porque tú eres el que suple todas nuestras necesidades. Por Cristo te lo pedimos, Señor, y te damos gracias. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Los que están en los diferentes medios de comunicación, póngase cómodo, con un corazón abierto a atender la palabra de Dios. Esta palabra inicia diciendo: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Desde aquí, hermanos, podemos empezar a entender esta palabra, que ahí dice que judíos que habían creído. Entonces también habían los que no habían creído. Muchos habían creído en Jesús, pero por causa de la opresión, ya sea de sus familiares, de los vecinos, amigos, compañeros de trabajo, de colegio, no tienen una entrega completa al Señor, sino que están así como divagando en dos pensamientos. Pero estaban aquellos que sí estaban creyendo y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Aquellos que no habían creído eran aquellos que llegaban continuamente, andaban continuamente con Jesús, pero no con el humilde pensamiento de lo que Jesús les quería enseñar, sino que andaban con el espíritu de la maldad, viendo a ver en qué cosas Jesús fallaba
para entonces acusarle. Entonces, Jesús se está refiriendo a ellos. Y aquí nosotros tenemos, hermanos, una enseñanza importante para empezar. Que cuando nosotros venimos a la casa del Señor, independientemente de quién vaya a dar el consejo de la palabra o el mensaje de la palabra o la predicación de la palabra, debemos de venir con un corazón humilde, con un corazón sencillo, porque la palabra de Dios es la palabra de Dios independientemente de quién la traiga, de quién la diga, porque Dios usa a las personas. Dios usa y ha usado a personas muy humildes para traer grandes conocimientos de su palabra a gente humilde. Entonces siempre vengamos a la casa del Señor con un corazón dispuesto, como dice nuestro pastor, que cuando venimos, cuando se nos dan los anuncios de quién predica, de qué se va a hacer, primero es para orar. Lo primero es para orar por el culto de ese día. Debemos también orar por cada uno de los hermanos. Debemos de orar por nosotros mismos, porque el enemigo no ponga tropiezos en el momento de que uno va a escuchar la palabra, porque a veces sucede que nosotros estamos dispuestos a escuchar la palabra, sin embargo, vienen pensamientos de cosas pendientes, de situaciones, y nos distraen de la palabra y no nos permite escuchar y atender el consejo y la palabra que Dios tiene para nosotros. Diariamente debemos de pedir al Señor que Él abra nuestro entendimiento para nosotros comprenderla, para nosotras vivirla de acuerdo a las normas que la palabra nos da. Entonces, ese es nuestro primer consejo. Venir con un corazón dispuesto, humilde, a atender el consejo de la palabra. Dice el Señor: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si vosotros permaneciereis, Él está hablando de una permanencia. Aquí en estos dos versículos 31 y 32 se nos habla de 4 palabras muy importantes, que es permanecer, conocer la verdad y ser libres. Jesucristo es el cumplimiento de la profecía. Cuando Dios envió a Jesucristo al mundo, era porque Él venía en el cumplimiento de las profecías, el cumplimiento de la verdad. Por eso es que Jesucristo es la verdad, porque Él venía para hacer cumplir lo que Dios el Padre había prometido. Desde el Génesis había prometido a Adán, a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas menores y mayores. Dios ha dado a través de los siglos, ha dado muchas promesas, pero llegó el día en que el Mesías tenía que venir y ya los judíos esperaban al Mesías, lo esperaban, porque ellos tenían las profecías, ellos leían las profecías, ellos enseñaban a sus hijos las profecías. Sin embargo, su entendimiento estaba cerrado, que teniendo al Mesías, a la verdad, a la libertad, la tenían al frente, no podían reconocerlo, no podían entender que él era. Aunque Jesús en este libro de San Juan, en 11 ocasiones, Jesús dice: yo soy. Y ellos están allí todos escuchando, pero no podían entender. Y ellos sabían, a ellos se les había enseñado quién es el yo soy. Cuando Dios llamó a Moisés y le envió palabras para el pueblo, Moisés le pregunta al Señor: y si yo voy y digo, ¿de parte de quién digo que voy? ¿Qué le dijo Dios? Yo soy me envía. Así le dirás al pueblo: yo soy me envía. Ellos sabían que el yo soy, el gran yo soy, es Dios. Jesucristo vino y les hablaba del yo soy y ellos no lo podían entender. ¿Por qué? Porque tenían una mente entenebrecida por la duda, porque no andaban con Jesús con el propósito de aprender, sino con el propósito de refutar lo
que él decía. Y nosotros vemos que ellos se ufanaban, se sentían muy poderosos al decir que eran linaje de Abraham, creyendo que Jesús era un extraño que no conocía esto. Y miren el versículo número 33, cuando Jesús le está hablando de conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ellos de una vez saltaron, porque ese es la actitud de la persona que llega a la casa del Señor a escuchar la palabra de Dios, pero no con el corazón abierto para aprender, sino para refutar. Inmediatamente ellos refutaron. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? No estaban entendiendo el mensaje, no estaban entendiendo la palabra, no habían pedido a Dios dirección para entender, para comprender y para vivir lo que se le estaba hablando. Jesús está hablando de una libertad del pecado, porque el pecado y la incredulidad es el enemigo de la libertad, y Jesucristo es la verdad que da libertad. El pecado y la incredulidad es el enemigo más grande de la libertad, porque no le da al hombre la libertad. Entonces ellos le responden: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Ellos no estaban entendiendo. Ellos están hablando de estar presos físicamente. Jesús le está hablando cosas espirituales y ellos están pensando en cosas materiales. Es muy importante cuando nosotros estamos en la casa del Señor y hay algo que no entendemos, copiemos allí y luego consultemos para estar más claro, pero nunca con la intención de refutar o de contradecir la palabra de Dios, porque estar en un espíritu así lo único que hace es cegar nuestro entendimiento. Dios nos ayude, hermano. Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ya Jesús le está diciendo exactamente lo que él quiere decir: la esclavitud del pecado. Todo el pecador es esclavo del pecado, y él quiere sacarlos de esa esclavitud y darle libertad, porque Jesús es la libertad, él es la verdad, él es el agua, él es la vida, él es la fuente, él es todo para nosotros. Dice, y todavía le dice: y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Él está hablando de él y le está diciendo que él es el que le puede dar libertad para que sean realmente libres de la esclavitud del pecado. Pero aún así no entendían. Jesús le dice: sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre, dándole a entender de dónde él viene. Jesús venía del Padre eterno, del gran yo soy. Él es el yo soy. Jesucristo es la verdad personificada. La verdad del Padre personificada en el Hijo se llama Jesucristo, pero ellos no lo habían entendido. Pero vamos a seguir acá en el versículo en el primero, donde hablamos de la permanencia, porque aquí quiero sacar algo muy importante. Aquí, en el permanecer en la palabra de Dios, el Señor Jesús dio una enseñanza que todos nosotros conocemos, que es el capítulo 15 de este mismo libro de Juan, sobre la vid verdadera, en donde el Señor habla de lo que es permanecer en su palabra. ¿Cuántos beneficios trae? Aquí vemos, hermanos, tres cosas importantes: el carácter del verdadero discípulo, el privilegio del verdadero discípulo y el gozo del verdadero discípulo. Jesús está hablando: seréis verdaderamente mis discípulos. Él no ha dicho seréis mis discípulos, seréis
verdaderamente mi discípulo. Quiere decir que hay discípulos que no son verdaderos y hay discípulos que son verdaderos. Dios nos ayude a nosotros ser verdaderos discípulos. Discípulos que permanecen en la vid. En la vid. Jesús dijo en el capítulo 15, yo soy la vid verdadera. Mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva frutos, lo quitará. ¿Quién lo quitará? El labrador. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Quién? El labrador. Porque el Padre es el labrador. Aquí lo dice, yo soy. Vuelve y dice Jesús, yo soy. Entonces aquí se nos está hablando de una permanencia. Dice, permaneced, el 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no lleva fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Miremos cuántas veces aquí en este capítulo se nos habla, en esta porción de la vid verdadera, se nos habla acerca del pámpano. La mejor forma que Jesús nos presenta la permanencia en él es con el ejemplo de una vid. ¿Qué es una vid? Es un tallo, es un árbol, el árbol que está arraigado a la tierra, en donde recibe todos los nutrientes de la tierra, el magnesio, el fósforo, el zinc, el sulfato de potasio, el nitrógeno, todas las cosas las recibe de la tierra. Ese tronco verdadero tiene todos los nutrientes, macronutrientes y micronutrientes, que son las sustancias que componen el suelo para alimentar el árbol. Y Jesús dice que Él es ese tronco que tiene todos esos nutrientes para que las ramas de ese árbol den frutos. Pero el Señor siempre quiere buenos frutos. Y nosotros, cuando estamos adheridos a la vid, debemos de procurar tener buenos frutos. ¿Cómo vamos a tener nosotros como pámpanos buenos frutos? Bueno, permaneciendo en el conocimiento de la palabra, buscando el conocimiento de la palabra a través de la lectura, a través del estudio, a través de la oración, a través de las clases dominicales, a través de la predicación. Hay muchas formas para que nosotros busquemos de Dios a través de su palabra, y hay muchas formas como nosotros nos vamos a alimentar de esta palabra con estudio. Hay tantos libros y tantas cosas que nos ayudan, pero la base de todo es la palabra de Dios. Y la base de todo es pedir al Espíritu Santo que nos abra el entendimiento y que nos discierna lo que nosotros leemos que no entendemos. Y Jesús lo dijo claramente. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Aquí está el privilegio del verdadero discípulo, que Dios en su palabra promete que si nosotros permanecemos en la vid verdadera que es Jesucristo, Él responderá todas nuestras oraciones. Eso no significa, tal vez a algunos les voló el pensamiento y habrán dicho, pero yo oro y el Señor no me responde. Dios responde. Que no responda como nosotros queremos que responda es otra cosa, pero Dios responde. No todas las veces cuando nosotros oramos a Dios tiene que ser sí. Nosotros como padres o como hermanos o como los que tenemos sobrinos, los que tenemos nietos, todavía más, nosotros sabemos que no todo lo que piden nuestros hijos es para su bien. Los hijos a veces piden cosas que no es para su bien, es para su mal. Pero Dios, que es infinito en misericordia, Él que conoce el presente, el pasado y el futuro, Él sabe, esto que estás pidiendo no es para tu bien, así que esto no te lo voy a dar. ¿Contestó? Sí contestó, porque no te lo dio, porque no quiere que tú te pierdas, sino que busques de Él y permanezcas en la vid verdadera. Entonces, aquí está uno de los privilegios del verdadero discípulo, que sus oraciones serán contestadas.
En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor. Otro de los beneficios del verdadero discípulo que está dispuesto a permanecer en la vid verdadera es que será amado por Dios. Nosotros no amamos al Señor primero. Él primero nos amó a nosotros. Cuando todos nosotros nacimos, ya la salvación estaba dispuesta. Solamente había que ir y tomarla. Tomarla como recibiendo a Jesucristo como nuestro Salvador. Tomarla de allí. Ya la mesa de la salvación para cada uno de nosotros, cuando nacimos, ya estaba servida. Solamente había que tomarla. Y no es una salvación vieja ni pasada de moda, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es una salvación fresca, una salvación gratuita, ya estaba. Entonces, ese es el otro privilegio del verdadero discípulo, que Dios nos ama. Amén. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Para permanecer en el amor del Señor, hay que guardar los mandamientos. Entonces, el verdadero discípulo también debe de guardar los mandamientos. Si es que está permaneciendo en el Señor, guardar los mandamientos. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús nos dice que tomemos el ejemplo de Él. Él fue un hijo obediente, obedeció al Padre, el Padre lo ama. Y de ese mismo amor que el Padre le dio a Él, Él tiene para darnos a nosotros. Amén, gloria a Dios. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es el gozo del verdadero discípulo. Este es el gozo. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. También el Señor nos manda que como verdaderos discípulos debemos de amarnos los unos a los otros. Las críticas y los comentarios negativos en la casa del Señor no es aprobado por Dios. Debemos de estar claros en eso, hermanos. Las críticas, cualquier crítica negativa con otra persona, no está bueno delante de Dios. Si nosotros sentimos que hay algún hermano que está haciendo algo que no es correcto, tengamos el suficiente amor para acercarnos a ese hermano y decirle lo que a nosotros nos parece de acuerdo a la palabra de Dios que no está bien, y hablar con esa persona, pero no andar cuchicheando y metiendo más de la cuenta, sino hablar con esa persona en amor, porque eso es lo que nosotros hacemos con nuestros hermanos de carne. Nosotros los ayudamos, no los dejamos que se queden en el hueco, los sacamos del hueco. Así mismo debe de ser en la congregación de los santos. Dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por su amigo. Aquí viene otro privilegio. Dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os llamaré amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Gloria a Dios. Ese es el otro privilegio, que ya nosotros, como discípulos del Señor, ya no seremos llamados siervos, sino que seremos llamados amigos. Y el amigo nos cuenta todo lo que ve del Padre, como Jesús lo revelaba aquí en su palabra. Todas las profecías que había recibido el pueblo de Dios, todas las profecías están siendo cumplidas por Jesucristo. Todas, ninguna ha quedado sin cumplir. Y mientras que los judíos decían que Jesús estaba hablando cosas que no eran, no es así. Él estaba hablando lo que era. Lo que no entendían eran ellos, pero Jesús estaba hablando palabra del Padre. Jesús
Jesús vino a cumplir la profecía. Jesús vino a quitar la venda de los ojos a los ciegos espirituales, a sacar las ceras de los oídos espirituales a las personas para que oyeran la palabra de Dios. Pero la gente no querían atender. En la actualidad, cuando empezó la pandemia, ¿qué sucedió? Todo el mundo decía, se está cumpliendo la escritura. El Señor viene. Pero ahora ya la gente como que se le olvidó. Ya la gente se ha olvidado que habíamos dicho, la venida del Señor está a las puertas. Y la gente ahora está pendiente es de los terremotos que hacen allá, de los terremotos que hacen acá, de qué sé yo, de los tsunamis. Están pendientes de que si el COVID, el COVID-2, el COVID-3, diferentes COVID, ahora la viruela del mono, y se han olvidado que la venida del Señor está a las puertas. Y que todo esto son señales antes del fin. Ahí vemos el otro privilegio de el verdadero discípulo, que ya no es llamado siervo, sino amigo. El 16 dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. También hay que tener muy pendiente, hermanos, que la palabra de Dios nos enseña que el amor de Dios en nuestros corazones también nos invita al servicio a Dios. Si nosotros nos amamos los unos a los otros, si nosotros decimos que tenemos el amor de Dios, debemos también de servir al Señor. Porque el servicio a Dios impide que nosotros seamos egocéntricos, que nada más estemos pensando en nosotros. Toda la buena oración para nosotros, y a veces cuando oramos, prestemos atención que a veces solamente oramos para nosotros, para mi familia, para mí, y yo me olvido de mis pastores, de los maestros que están conmigo, de los hermanos, de los necesitados, del que no tiene trabajo, de los niños, de los hermanos enfermos. Nos olvidamos de todas esas cosas y solamente pensamos en nosotros. Pero cuando nosotros tenemos una actitud de servicio, generalmente estamos pendientes de los hermanos necesitados, de las necesidades que hay en la iglesia. Entonces debemos también de cumplir con esto. Y esto, además de ser el privilegio del verdadero discípulo, es un gozo. Para mí, y estoy segura que para ustedes, es un gozo servir al Señor. Es un gozo servir al Señor. Aquí no hay un salario, aquí hay algo más que un salario. Hay una verdadera libertad, porque Jesucristo nos hace a nosotros libres. Entonces, nosotros vemos, hermanos, que en la actualidad, pues la gente está, algunos están diciendo que la venida del Señor está cerca, pero otros como que se le ha olvidado, ya no están temerosos. Pero el capítulo 24 de San Mateo se está cumpliendo. Si lo revisamos, se está cumpliendo, en nuestros ojos se está cumpliendo, y debemos de estar apercibidos. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando la palabra de Dios nos dice esto, que conoceréis la verdad, y Jesús nos está hablando de una permanencia, nosotros debemos de entender que el conocimiento lo tenemos aquí, conocer la palabra, pero a esta palabra debemos de ponerle también el discernimiento del Espíritu, porque muchas veces leemos y no entendemos.
Estos escuchaban y no entendían. A veces nosotros leemos y no entendemos, pero nosotros tenemos la bendición de que el Señor Jesucristo nos dejó el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, dice, nos guía a toda luz y a toda verdad. Que el Espíritu Santo nos guíe a la luz de esta verdad que es la palabra de Dios, y que nos libre de toda opresión del enemigo, y que nosotros podamos conocer esta palabra y discernirla a través del Espíritu Santo para vivirla de acuerdo a la norma que la palabra de Dios nos da. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. A mí me gusta mucho pensar cuando en los tiempos del rey David, el rey David seguro que había escuchado acerca de la libertad que da Dios. Y el rey David, en un momento, en el Salmo 86, me gusta cuando él dice, enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. ¿No les parece, hermanos, que el rey David estaba consciente de que vendría el Redentor a traernos la verdad, a mostrarnos el camino, que él mismo es el camino? Amén. Entonces me gusta que él dice, enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Él tenía una decisión de caminar, pero él no conocía el camino. Pero nosotros conocemos el camino de la verdad. Nosotros lo conocemos. Él no lo conocía, él decía, enséñame, porque él no lo conocía. Pero nosotros que lo conocemos, nosotros podemos decir al Señor, gracias porque me has mostrado el camino de la libertad, ayúdame a caminar en ese camino. Dice el salmista, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Él quería que Dios afirmara su corazón. Y muchas veces, hermanos, nosotros, eso es lo que nos hace falta, afirmar nuestro corazón en las cosas de Dios, y no que hoy estamos y no estamos, hoy estamos y no estamos. Y por eso les hablaba del carácter del verdadero discípulo, el carácter, tomar una decisión firme. Hoy serviré al Señor, hoy seguiré al Señor, y hacerlo. Conocer la palabra de Dios es conocer al objeto de esta palabra que se llama Jesucristo, y caminar con Él. Bendito y alabado sea el Señor. Quiero dirigirme a las personas que están escuchando esta palabra a través de los diferentes medios. Quiero dirigirme a usted, hermano, amigo. Si usted siente que está apartado del Señor, si usted quiere servir al Señor, el Señor lo acepta con mucho gusto. No se sienta nunca de que usted es el más pecador y que Dios no tiene perdón para usted. Hay perdón para todo aquel que se acerca al Señor. No hay nada que usted haya hecho que no pueda ser limpiado por la sangre de Cristo. Jesucristo vino para limpiar todos nuestros pecados, todos. No hay pecado grande ni hay pecado chico. Todo Dios lo tiene como pecado, todo lo malo que nosotros hagamos, fornicación, adulterio, robo, crimen, todo es catalogado con la misma palabra, pecado, y todo es limpiado en la cruz del Calvario. Si usted siente, hermano, que usted le ha fallado al Señor, venga hoy, que hoy usted escuchó esta palabra, venga hoy a los pies del Señor, que Él está dispuesto para perdonarle, Él está dispuesto para recibirle. La iglesia orando. Yo voy a orar por cada uno de ustedes que han tomado esta decisión de rendirse al Señor, de pedirle perdón. Hay perdón para usted. No importa lo que haya hecho, hay perdón para usted.
La cosa está en que usted se rinda al Señor, en que usted confiese con su boca su pecado y que venga con un corazón constrito y humillado, como dice la palabra de Dios, que eso es lo que Dios quiere de nosotros, que estemos constritos y humillados delante de Él, reconociendo que le hemos fallado. Si es así, yo quiero hacer una oración por usted, también por aquel hermano que se quiera reconciliar con el Señor, también por aquel hermano que quiera aceptar a Cristo como su Salvador. Recuerde, Jesucristo es la verdad. Y conoceréis la verdad que es Jesucristo, y esa verdad te dará libertad. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, para siempre Rey, lleno de misericordia, de amor y de bondad. Padre, humildemente te quiero presentar a aquellas personas que están allí a través de los medios, o algún hermano que esté en este lugar que se sienta así. Te ruego, mi Dios, que toque sus corazones. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, y el Padre y el Hijo no tienen límites ni distancia. Donde sea que haya un hombre o una mujer que rinda su corazón a tu palabra, Dios, donde sea que haya alguien que rinda en este momento su corazón a ti, te ruego, mi Padre eterno, justo, bueno y perfecto, que le abraces y que le hagas sentir tu amor y tu misericordia, que le hagas sentir que tú eres su Dios, y que llenes su corazón y que lo cubras con el manto de tu protección divina, y que no lo sueltes, Padre mío. Toma, Señor, las familias enteras. Toma las familias enteras, Señor. Aquellos hermanos que te reconocen como su Salvador, aquellos que vienen a una reconciliación, abrázales, Señor. Y aquellos padres y aquellos, Señor, que están allí sintiéndose que no son nada y que tú no les amas, muéstrale, Padre, que tú les amas con amor eterno y que has prolongado tu misericordia para ellos. Gracias, Señor. Escribe sus nombres en el libro de la vida. Escribe, Señor, sus nombres en el libro de la vida, y que un día, Señor, nos encontremos en la patria celestial. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque tú te haces presente donde nosotros te llamemos. No somos dos y tres, somos muchos, porque estamos todos los que estamos aquí presentes en Torre Fuerte, y están todos los que están a través de los diferentes medios de comunicación. Tú escuchas nuestra oración. Gracias, Señor, por esta palabra, por este tiempo. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén.